Un silencio sepulcral cubría las ruinas humeantes, mientras los últimos escombros caían sobre calles que alguna vez bulleron de vida. En 6 horas, una ciudad entera había desaparecido del mapa como si nunca hubiera existido. Pero antes de ese apocalipsis final, durante 1095 días interminables, sus muros resistieron lo imposible. Esta es la historia de Hengyang, la ciudad china que desafió al imperio japonés durante 3 años de asedio brutal, solo para ser borrada en una mañana de agosto de 1944. ¿Qué impulsa a seres humanos comunes a transformarse en leyendas vivientes? ¿Cuánto puede soportar el espíritu humano antes de quebrarse definitivamente? Era el verano de 1941, cuando las primeras columnas japonesas avanzaron hacia la provincia de Hunan, con Hengyang brillando en sus mapas como un diamante estratégico. La ciudad se alzaba sobre colinas ondulantes, atravesada por el río Xiang, que serpenteaba como una arteria vital, conectando el norte industrializado con el sur agrícola de China. Sus 60.000 habitantes jamás imaginaron que su hogar se convertiría en el epicentro de una de las batallas más feroces de la Segunda Guerra Mundial. El general Fang Xianyue, un hombre de 42 años con rostro angular y mirada penetrante, asumió el mando de la defensa en marzo de 1941. Veterano de incontables batallas contra los invasores japoneses, Fang cargaba sobre sus hombros no solo el peso de las órdenes militares, sino el destino de miles de almas que confiaban en su liderazgo. No entregaremos ni un centímetro de tierra china sin que cueste sangre japonesa, declaró ante sus oficiales reunidos en el viejo templo confuciano convertido en cuartel general. Sus palabras resonaron como un juramento sagrado que marcaría los años venideros. Los preparativos comenzaron con urgencia febril. Bajo la dirección del coronel Zhang Wei, ingeniero militar formado en Francia, las fortificaciones crecieron día tras día. Trincheras serpenteaban por las colinas circundantes, búnkeres de concreto emergían camuflados entre la vegetación, y túneles subterráneos conectaban posiciones estratégicas formando una red defensiva compleja. La población civil, lejos de huir, se integró al esfuerzo bélico con determinación inquebrantable. Ancianos acarreaban sacos de arena, mujeres cosían uniformes y preparaban vendajes, niños transportaban mensajes entre los puestos de mando. La ciudad entera se transformó en una fortaleza viviente. El primer ataque japonés llegó en septiembre de 1941, cuando la 40 División del Ejército Imperial cruzó la provincia vecina con la arrogancia de quien espera una victoria rápida. El general Yokoyama Isamu, comandante de la ofensiva, había prometido al alto mando que Hengyang caería en cuestión de semanas. «Los chinos son valientes pero desorganizados», escribió en su diario de campaña. «Nuestra superioridad tecnológica prevalecerá como siempre». Cuán equivocado estaba. El primer bombardeo aéreo sacudió la ciudad al amanecer del 14 de septiembre. 18 bombarderos Mitsubishi G-3M surcaron el cielo despejado, descargando su carga mortal sobre el centro urbano. Las explosiones desgarraron edificios centenarios, arrancaron árboles de raíz y sembraron el terror entre la población. Pero cuando el polvo se asentó y el humo se disipó, los defensores seguían en sus posiciones, mirando al cielo con ojos desafiantes. ¿Acaso las bombas podrían quebrar voluntades forjadas en siglos de resistencia? La respuesta se escribiría con fuego y acero en los meses siguientes. Las tropas japonesas avanzaron confiadas hacia las defensas exteriores de Hengyang. Miles de soldados en formación impecable, apoyados por tanques Type 95 y artillería pesada, iniciaron el asalto el 18 de septiembre. El estruendo de los cañones retumbó como truenos artificiales, mientras proyectiles de todos los calibres surcaban el aire en trayectorias mortales.
En las trincheras chinas, soldados con uniformes raídos y armas heterogéneas esperaban con respiraciones contenidas la orden de abrir fuego. El teniente Li Mingyu, joven oficial de apenas 24 años, que había dejado sus estudios de medicina para unirse al ejército, observaba el avance enemigo con el corazón desbocado, pero las manos firmes. A su lado, el sargento veterano Chen Daking, cuyo rostro curtido narraba batallas pasadas, murmuraba palabras de aliento a los reclutas aterrorizados. «Dejad que se acerquen. No disparéis hasta ver el blanco de sus ojos». La tensión era palpable. El aire mismo parecía vibrar con anticipación letal. Cuando los japoneses alcanzaron la distancia marcada, el infierno se desató. Ametralladoras TB-Z-26 escupieron fuego desde posiciones ocultas, cegando las primeras filas enemigas como trigo maduro. Morteros chinos llovieron explosivos sobre las columnas atacantes, sembrando el caos y la destrucción. Los tanques japoneses, que avanzaban confiados, cayeron en trampas antitanque ingeniosamente disfrazadas, transformándose en ataúdes de acero para sus tripulaciones. El primer asalto fue rechazado con pérdidas devastadoras para los atacantes. 300 soldados japoneses yacían muertos o heridos en el campo de batalla cuando sonó la retirada, pero el imperio no aceptaba derrotas. Durante los siguientes 2 años, las ofensivas se sucedieron con regularidad implacable. Cada estación traía nuevos ataques, cada luna llena iluminaba batallas nocturnas donde el horror se multiplicaba bajo la penumbra plateada. Los japoneses probaron todas las tácticas imaginables. Bombardeos de saturación que convertían barrios enteros en escombros, ataques nocturnos sorpresa precedidos por infiltraciones silenciosas, asedios prolongados destinados a quebrar la moral por hambre y agotamiento. El invierno de 1942 trajo consigo nuevas adversidades. Las temperaturas descendieron brutalmente, convirtiendo las trincheras en pozos helados donde los defensores tiritaban bajo mantas insuficientes. Los suministros escaseaban críticamente. El arroz se racionaba con severidad militar. Cada grano contaba como un tesoro preciado. Las municiones disminuían alarmantemente, obligando a los soldados a recolectar casquillos usados para ser recargados en talleres improvisados dentro de los túneles subterráneos. En medio de la penuria, historias de heroísmo florecían como flores en el desierto. La enfermera Wang Shujing, una mujer de 30 años con manos delicadas pero voluntad de hierro, atendía a los heridos en el hospital de campaña cavado bajo una colina. Durante un bombardeo particularmente intenso en enero de 1943, cuando las bombas colapsaron parte del túnel, Wang permaneció junto a sus pacientes en lugar de huir, sosteniendo goteros con una mano, mientras con la otra consolaba a los moribundos. «Nadie muere solo mientras yo respire», susurraba con voz quebrada pero firme. El capitán Zhao Wenchang lideraba el escuadrón de demoliciones, especializado en operaciones nocturnas contra las posiciones japonesas. Alto y delgado, con cicatrices que cruzaban su rostro como mapas de batallas pasadas, Zhao se había ganado el apodo de fantasma de Hengyang entre los japoneses. Sus incursiones relámpago destruyeron depósitos de municiones, sabotearon baterías artilleras y sembraron el pánico en las filas enemigas. En una operación audaz en marzo de 1943, su equipo penetró las líneas japonesas y volaron un puente ferroviario crucial, retrasando el arribo de refuerzos durante semanas, pero cada victoria tenía su precio en sangre. Los cementerios improvisados en las afueras de la ciudad crecían exponencialmente. Filas interminables de cruces de madera marcaban las tumbas de soldados y civiles que habían entregado sus vidas defendiendo su hogar. Las familias lloraban a sus muertos en ceremonias breves, porque el tiempo para el duelo era un lujo que la guerra no concedía.
¿Cuántas lágrimas puede derramar un pueblo antes de que los ojos se sequen definitivamente? Para la primavera de 1944, Hengyang se había transformado en un símbolo de resistencia que resonaba por toda China. Periódicos clandestinos narraban las hazañas de sus defensores. Radioemisoras transmitían boletines de sus victorias. Y en ciudades distantes, los niños jugaban a ser soldados de Hengyang. El general Fang Xianyue se había convertido en héroe nacional. Su rostro aparecía en carteles propagandísticos que lo mostraban desafiante frente a la bandera del sol naciente. Pero en los cuarteles generales japoneses, la humillación se transformaba en furia ciega. El general Yokoyama, cuya carrera militar pendía de un hilo tras 3 años de fracasos, preparaba la ofensiva final. En junio de 1944, bajo el nombre en clave Operación Ichigo, concentró 120.000 soldados, 200 tanques y 300 aviones de combate para un asalto sin precedentes. Esta vez no habrá cuartel ni piedad, ordenó a sus comandantes. Hengyang debe ser borrada del mapa. El 22 de junio de 1944, a las 4:30 de la madrugada, el cielo sobre Hengyang se iluminó con explosiones que convertían la noche en día artificial. Cientos de cañones pesados abrieron fuego simultáneamente, lanzando un diluvio de acero sobre las defensas chinas. La tierra misma temblaba bajo el impacto de las detonaciones. Los edificios se desintegraban en cascadas de escombros. Las trincheras colapsaban enterrando vivos a sus ocupantes. Los bombarderos descendieron en oleadas interminables, descargando toneladas de explosivos e incendiarios sobre la ciudad. El fósforo blanco transformó barrios enteros en infiernos ardientes, donde nada vivo podía sobrevivir. El humo negro ascendía en columnas gigantescas que oscurecían el sol, mientras el olor dulzón y nauseabundo de la carne quemada impregnaba el aire. En su puesto de mando semiderruido, el general Fang observaba el apocalipsis con rostro pétreo. Sabía que este era el momento definitivo, el instante donde 3 años de resistencia culminarían en gloria o tragedia. «Caballeros», dijo a sus oficiales reunidos, sus voces apenas audibles sobre el estruendo, «hemos vivido como leones. Si hoy es nuestro último día, moriremos como tales». Las tropas japonesas lanzaron el asalto frontal, olas humanas que avanzaban implacables sin importar las bajas. Los defensores chinos, mermados y exhaustos tras 3 años de combate continuo, resistían con desesperación heroica cada centímetro de terreno. En las calles convertidas en mataderos, el combate cuerpo a cuerpo se libraba con bayonetas, cuchillos y manos desnudas cuando las municiones se agotaban. El teniente Li Mingzhu luchaba en el sector este junto a los restos de su compañía. De los 120 hombres que había comandado al inicio, apenas 18 permanecían en pie. Con el uniforme desgarrado y cubierto de sangre propia y ajena, Li seguía dando órdenes, inspirando a sus hombres con su ejemplo. Cuando una granada japonesa cayó entre ellos, sin pensar se lanzó sobre ella, cubriéndola con su cuerpo. La explosión lo destrozó, pero salvó a 5 de sus soldados. Durante días, el infierno continuó sin tregua. Hengyang ardía, sangraba, agonizaba, pero no se rendía. Cada edificio destruido se convertía en fortín improvisado, cada esquina en campo de batalla, cada superviviente en último defensor. Los japoneses avanzaban metro a metro, pagando cada paso con docenas de caídos. Sus generales no podían creer la resistencia que enfrentaban. ¿Cómo era posible que estos hombres hambrientos, heridos y superados numéricamente siguieran luchando? El 5 de agosto, tras 46 días de batalla ininterrumpida, las fuerzas chinas se replegaron al último reducto de resistencia en el centro de Hengyang. Menos de 3.000 soldados operativos permanecían atrincherados en los sótanos del antiguo Palacio de Justicia.
Las municiones se habían agotado casi por completo. Los suministros médicos eran inexistentes. El agua potable escaseaba críticamente. El general Fang, cuyo uniforme pendía en harapos sobre un cuerpo marcado por heridas múltiples, reunió a sus oficiales sobrevivientes una última vez. Caballeros, hemos escrito nuestra página en la historia. Nadie podrá acusarnos de cobardía o deshonor. Pero ahora, su voz se quebró momentáneamente. Ahora el sacrificio adicional sería inútil. Los civiles que quedan deben sobrevivir. Es nuestra responsabilidad. El 8 de agosto de 1944, a las 8 de la mañana, Hengyang capituló oficialmente. Los japoneses entraron en una ciudad fantasma, donde cada esquina guardaba cadáveres, donde el silencio solo era interrumpido por el crepitar de los incendios que aún ardían, donde el olor de la muerte impregnaba cada piedra. De los 60.000 habitantes originales, menos de 8.000 habían sobrevivido. Pero la historia no terminaría allí. En los cuarteles generales japoneses, humillados por la resistencia que les había costado más de 19.000 bajas entre muertos y heridos, se gestaba una venganza terrible. El general Yokoyama, cuyo rostro mostraba la amargura de una victoria pírrica, emitió una orden escalofriante: Hengyang debe dejar de existir, que sirva de ejemplo para cualquier ciudad china que piense en resistir. El 15 de agosto por la mañana, mientras los supervivientes chinos eran evacuados bajo custodia militar, escuadrones de ingenieros japoneses comenzaron su trabajo metódico. Cargas explosivas se colocaron en estructuras clave, edificios históricos, puentes, templos, escuelas. Todo debía ser destruido. ¿Hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando el orgullo herido busca venganza? A las 10 en punto de aquella mañana de verano, Hengyang comenzó a desaparecer del mapa. Las explosiones se sucedían en cadena perfectamente coordinada, un apocalipsis orquestado con precisión diabólica. En 6 horas, la mañana del 15 de agosto de 1944 amaneció con un silencio espectral sobre Hengyang. Los pájaros habían abandonado la región hacía tiempo, huyendo del olor a muerte que saturaba el aire. Los pocos civiles supervivientes, hacinados en campos de refugiados improvisados a varios kilómetros de distancia, observaban con ojos vacíos el horizonte donde su ciudad agonizaba. Habían resistido 3 años de infierno, 1095 días que habían transformado personas comunes en leyendas vivientes. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para presenciar cómo una ciudad entera podía desaparecer en apenas 6 horas. El general Yokoyama Isamu observaba desde su puesto de comando temporal, instalado en una colina estratégica con vista panorámica sobre el valle donde yacía Hengyang. Su rostro, normalmente impasible, mostraba una mezcla de satisfacción y algo que podría interpretarse como remordimiento contenido. A su lado, el coronel Tanaka Yoshio, ingeniero militar responsable de coordinar la demolición, revisaba meticulosamente su cronómetro mientras confirmaba las últimas comunicaciones por radio con los equipos de demolición distribuidos por toda la ciudad. ¿Todo está listo?, preguntó Yokoyama con voz neutra, aunque sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa de mapas desplegada frente a él. «Completamente, mi general», respondió Tanaka con eficiencia militar. 430 puntos de detonación distribuidos estratégicamente. Hemos colocado más de 60 toneladas de explosivos en edificaciones clave, puentes, infraestructuras subterráneas y estructuras históricas. Cuando termine, no quedará piedra sobre piedra. A las 10 en punto, exactamente, Tanaka dio la orden. El primer grupo de detonaciones sacudió el sector occidental de Hengyang. El antiguo templo budista que había resistido 500 años de historia, donde generaciones de monjes habían meditado y orado, se desintegró en una nube de polvo y escombros.
Sus pagodas centenarias, con techos curvos decorados con dragones tallados, colapsaron sobre sí mismas en cámara lenta grotesca. El sonido de la destrucción resonó como un lamento cósmico que atravesó los corazones de quienes lo presenciaban. 3 minutos después, el segundo grupo de explosiones arrasó el distrito comercial del centro, edificios de 3 y 4 pisos, con fachadas de ladrillo rojo, donde familias habían operado negocios durante décadas, se desmoronaron sincronizadamente. Las tiendas de té donde ancianos habían jugado mahjong durante tardes interminables, los restaurantes donde se celebraban bodas y nacimientos, las librerías donde estudiantes habían descubierto mundos en páginas amarillentas, todo se transformó en polvareda gris que ascendía al cielo como almas escapando de un infierno terrenal. En el campo de refugiados, la anciana señora Chen, de 72 años, observaba la destrucción con lágrimas silenciosas surcando sus mejillas arrugadas. Había nacido en Hengyang, criado 4 hijos en sus calles, enterrado a su esposo en su cementerio. ¿Por qué?, murmuraba una y otra vez, sus manos temblorosas aferrando un pequeño amuleto de jade que había pertenecido a su madre. ¿Por qué destruir lo que ya está vencido? Nadie tenía respuestas para preguntas que desafiaban toda lógica humana. A las 10:20, las explosiones alcanzaron el distrito residencial norte. Casas modestas con patios interiores, donde niños habían jugado, jardines donde abuelas cultivaban crisantemos, pozos comunitarios donde vecinos compartían chismes y risas, todo fue borrado de la existencia. Las estructuras de madera y adobe no necesitaban explosivos potentes para desintegrarse. Cargas pequeñas bastaban para convertirlas en astillas y polvo que el viento dispersaba como cenizas de cremación. El doctor Wei Wohua, médico de 56 años que había operado sin descanso durante los 3 años de asedio, contemplaba la destrucción con expresión de horror absoluto. Su clínica, donde había traído al mundo a más de 200 bebés durante su carrera, donde había salvado innumerables vidas con recursos mínimos y dedicación máxima, acababa de ser volatilizada. 30 años de mi vida, susurró con voz hueca. 30 años convertidos en nada en segundos. Los puentes sobre el río Xiang fueron los siguientes objetivos. Estas estructuras de piedra y acero habían conectado las 2 mitades de Hengyang durante generaciones, permitiendo el flujo del comercio y las relaciones humanas que dan vida a cualquier ciudad. Cuando las cargas explosivas detonaron simultáneamente en sus pilares de soporte, los puentes se arquearon grácilmente antes de precipitarse al agua en cascadas de concreto y hierro retorcido. El río, testigo silencioso de siglos de historia, recibió los restos con salpicaduras gigantescas que mojaron ambas orillas. A las 11:15 tocó el turno del distrito educativo. La Universidad Provincial de Hunan, institución centenaria que había graduado a generaciones de intelectuales, científicos y líderes, fue sistemáticamente demolida edificio por edificio. Las bibliotecas con miles de volúmenes antiguos, laboratorios equipados con instrumentos científicos, aulas donde maestros habían inspirado a estudiantes durante décadas, todo se transformó en ruinas humeantes. El conocimiento acumulado, preservado en libros y documentos irreemplazables, ardió en incendios secundarios que las explosiones habían iniciado. El joven Zhang Ming, estudiante de ingeniería de 21 años, que había combatido en las defensas durante los últimos 6 meses del asedio, observaba la destrucción de su universidad con puños apretados hasta que sus nudillos blanquearon. «Nos quitaron nuestro presente, ahora nos roban nuestro futuro», murmuró con rabia impotente, vibrando en cada palabra. ¿Cómo reconstruir una sociedad cuando destruyes sistemáticamente las instituciones que la sostienen? Las explosiones continuaban con regularidad de metrónomo macabro.
Los almacenes portuarios junto al río, las estaciones ferroviarias con sus elegantes estructuras de hierro forjado importado de Europa, las oficinas gubernamentales con archivos que documentaban siglos de administración local, las casas de té tradicionales con sus exquisitas decoraciones en madera tallada, todo cayó bajo la metodología implacable de la demolición planificada. A mediodía, el Distrito Industrial Sur comenzó su desintegración. Las fábricas textiles, donde miles de obreros habían trabajado, produciendo telas que se comerciaban por toda China, fueron reducidas a escombros de ladrillo y maquinaria destrozada. Los molinos de arroz, esenciales para alimentar la población regional, colapsaron con sus enormes ruedas de piedra rompiéndose como galletas. Los talleres de cerámica, famosos por producir porcelana de calidad excepcional, vieron sus hornos ancestrales fracturarse y sus productos de generaciones convertirse en fragmentos sin valor. El maestro artesano Liu Wenshong, cuya familia había producido cerámica durante 8 generaciones, cayó de rodillas sobre la tierra árida del campo de refugiados. 200 años de tradición familiar, sollozó sin ocultar las lágrimas. 200 años terminados en un instante. Su hijo de 17 años lo abrazó en silencio, sin palabras de consuelo porque ninguna existía para semejante pérdida. A la 1 de la tarde, los equipos japoneses de demolición alcanzaron los monumentos históricos más emblemáticos. La Torre del Tambor, estructura del siglo XIV que había marcado el tiempo para la ciudad durante 600 años, se desplomó como un gigante derrotado. Su gran tambor ceremonial, usado para anunciar festivales y alertar sobre peligros, emitió un último sonido resonante al ser aplastado por las vigas caídas. El eco de ese golpe final pareció resonar en el alma colectiva de todos los que lo escucharon. El palacio del gobernador provincial, magnífica construcción de la dinastía Qing, con techos de tejas doradas y murales que narraban la historia regional, fue meticulosamente dinamitado. Sus jardines imperiales con estanques de carpas centenarias, sus pasillos donde habían caminado dignatarios y emperadores, sus salones donde se habían tomado decisiones que afectaron a millones, todo desapareció en nubes sucesivas de destrucción organizada. El general Yokoyama observaba todo desde su colina con expresión inescrutable. Parte de él, la parte entrenada en la disciplina militar y el servicio absoluto al emperador, sentía satisfacción por cumplir órdenes y demostrar el poder del imperio, pero otra parte, quizás la que recordaba las enseñanzas budistas de su abuela cuando era niño, experimentaba un vacío nauseabundo ante tanta destrucción innecesaria. ¿En qué momento la victoria militar se transforma en barbarie pura? Ese pensamiento lo asaltaba pero lo reprimía rápidamente, refugiándose en la rigidez de su entrenamiento. A las 2 de la tarde, el turno llegó para los hospitales y clínicas. Estos edificios, técnicamente protegidos por las convenciones de Ginebra, que prohibían atacar instalaciones médicas, no recibieron excepción alguna. El Hospital Provincial Central, con sus 700 camas, donde miles de heridos habían recibido tratamiento durante el asedio, fue demolido sistemáticamente. Sus quirófanos con equipo salvado de la destrucción durante 3 años, sus salas de recuperación, donde pacientes habían luchado entre la vida y la muerte, sus almacenes de medicinas preciosamente preservadas, todo convertido en escombros inútiles. Las enfermeras y médicos en el campo de refugiados lloraban abiertamente. Wang Shujing, la heroica enfermera que había permanecido junto a sus pacientes durante bombardeos, observaba la destrucción de su hospital con rostro desencajado. «Podríamos haber salvado tantas vidas más con ese equipo», murmuró con voz quebrada. «Tantas vidas». Su compañera la abrazó mientras ambas temblaban de impotencia y dolor. A las 3 de la tarde, las demoliciones alcanzaron las áreas residenciales periféricas y los barrios humildes.
Estas construcciones modestas, hogares de familias trabajadoras que constituían el corazón palpitante de Hengyang, fueron arrasadas con la misma metodología despiadada. Los pequeños santuarios familiares donde se veneraba a los antepasados, las cocinas comunitarias donde vecinos compartían comidas en tiempos difíciles, los talleres artesanales donde padres enseñaban oficios a hijos, todo fue borrado. Las madres en el campo de refugiados consolaban a niños que preguntaban cuándo podrían volver a casa. ¿Cómo explicar a un niño de 5 años que su hogar ya no existe? ¿Cómo describir la ausencia total de todo lo familiar y querido? Las respuestas no llegaban, solo lágrimas y abrazos desesperados que intentaban construir refugio emocional donde el físico había sido aniquilado. A las 4 de la tarde, las últimas grandes estructuras comenzaron su caída. El mercado central, corazón económico de la ciudad, donde durante siglos se habían intercambiado productos de toda la región, colapsó en una sinfonía de destrucción. Sus pabellones de madera tallada, sus puestos donde vendedores habían pregonado mercancías durante generaciones, sus bodegas subterráneas donde se almacenaban alimentos y especias, todo se fundió en una masa informe de escombros y polvo. Los antiguos comerciantes observaban con expresiones vacías. El señor Huang, que había heredado el puesto de especias de su abuelo y esperaba pasárselo a su hijo, veía evaporarse no solo su medio de vida, sino la continuidad de su linaje familiar. ¿Qué soy sin mi tienda?, preguntó a nadie en particular. ¿Quién soy cuando me quitan mi identidad? Preguntas existenciales que la guerra planteaba con brutalidad desgarradora. A medida que las agujas del reloj avanzaban hacia las 4:30, los últimos vestigios de Hengyang recibían su sentencia final. Los parques donde enamorados habían caminado bajo cerezos en flor, las plazas donde se celebraban festivales tradicionales con danzas de dragón y fuegos artificiales, los callejuans estrechos donde niños habían jugado persiguiéndose entre risas, todo fue sistemáticamente erradicado. El coronel Tanaka consultó su cronómetro con satisfacción profesional. 4 horas y 37 minutos, mi general, dentro del cronograma establecido. Su voz era neutra, como si reportara el éxito de un ejercicio de entrenamiento y no la obliteración de una ciudad milenaria. Yokoyama asintió en silencio sin encontrar palabras apropiadas para el momento. Las últimas detonaciones resonaron a las 4:53 de la tarde. Cuando el eco final se desvaneció sobre el valle, un silencio antinatural descendió sobre la región. Incluso el viento pareció contener el aliento, como si la naturaleza misma estuviera horrorizada ante lo presenciado. Donde hace apenas 6 horas existía una ciudad vibrante, ahora solo quedaba un campo de ruinas humeantes que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Los supervivientes en el campo de refugiados permanecían inmóviles, procesando lo imposible. Hengyang, su hogar por generaciones, había dejado de existir. No quedaban edificios en pie, no restaban estructuras reconocibles, apenas montañas de escombros y columnas de humo marcaban donde alguna vez estuvo cada barrio. La ciudad que había resistido heroicamente durante 3 años, que se había convertido en símbolo de resistencia china, había sido borrada del mapa en una mañana de agosto. El general Fang Xianyue, prisionero de guerra junto a sus oficiales sobrevivientes, observaba la destrucción desde su confinamiento temporal. Heridas recientes cubrían su cuerpo, pero el dolor físico palidecía ante la agonía espiritual de presenciar la aniquilación de la ciudad que había defendido con todo su ser. «Resistimos 3 años», murmuró con voz ronca. 3 años que ahora parecen haberse borrado con 6 horas de locura. Sus oficiales guardaban silencio respetuoso, sin palabras para consolar lo inconsolable. En los meses y años siguientes, mientras la guerra continuaba su curso brutal, la historia de Hengyang se transmitiría en susurros y lamentos por toda China.
Los supervivientes se dispersaron, llevando consigo memorias de lo que fue y nunca más sería. Algunos intentaron regresar a reconstruir, pero encontraron solo devastación tan absoluta que la tarea parecía imposible. La ciudad que renacería después de la guerra sería diferente, construida sobre las cenizas, pero sin la continuidad histórica que da alma a los lugares. La demolición de Hengyang quedó registrada como uno de los actos más brutales de destrucción sistemática durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa. No fue simplemente una conquista militar, sino un intento de borrar la memoria misma de la resistencia, de eliminar el símbolo que había inspirado a millones de chinos a seguir luchando. Pero los perpetradores no comprendieron una verdad fundamental. Las ciudades pueden destruirse con explosivos, pero los símbolos viven en los corazones humanos donde ninguna bomba alcanza. Décadas después, cuando historiadores estudiaban aquellos eventos terribles, encontraban lecciones amargas sobre la naturaleza humana. La capacidad para el heroísmo y la resistencia coexiste con la capacidad para la destrucción y la crueldad. Hengyang representaba ambos extremos, la gloria de quienes resistieron lo imposible y la vergüenza de quienes borraron sistemáticamente su legado físico. Hoy, cuando visitamos Hengyang reconstruida, ciudad moderna y vibrante, pocos vestigios permanecen de aquellos días terribles, pero cada año, el 8 de agosto, sus habitantes se reúnen en el memorial dedicado a los defensores caídos. Nombres tallados en granito negro recuerdan a los miles que dieron sus vidas. Flores frescas adornan la base del monumento, colocadas por descendientes que honran el sacrificio de abuelos y bisabuelos. La historia de Hengyang nos recuerda que la resistencia humana puede alcanzar alturas heroicas cuando la causa es justa, pero también advierte sobre los abismos de crueldad que se abren cuando el orgullo herido busca venganza. 3 años de resistencia contra 6 horas de destrucción, un contraste que encapsula tanto la nobleza como la barbarie del espíritu humano en tiempos de guerra. Si esta historia ha resonado en tu corazón, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para más relatos que honran la memoria de quienes enfrentaron lo imposible. Porque recordar no es solo mirar al pasado, sino aprender para construir un futuro donde tales tragedias nunca se repitan. En las cenizas de Hengyang yace una lección eterna. Ninguna explosión puede destruir el espíritu humano. Ninguna fuerza puede borrar el legado de quienes resisten con honor. Su sacrificio permanece invencible e inmortal en la memoria colectiva de la humanidad.